¿Cómo les va? Bienvenidos. Buena jornada para todos. Empecemos hablando de los hechos en Brasil, que todo el fin de semana hemos estado allí con la información. A esta hora miles de ciudadanos se reúnen en el campamento Lula Libre de Curitiba por la defensa de Lula y la democracia del país. ¿Qué se viene ahora? Futuro para el país, ¿qué se viene para Lula? Preguntamos. Más apoyo internacional, nuevas acciones judiciales, más amenazas golpistas, distintas situaciones que aparecen allí generando noticias en esa nación. Cuando demos una vuelta por la corresponsalía de Perú, vamos a ver cómo delegados cubanos a los foros paralelos de la 8ª Cumbre de las Américas y la Cumbre de los Pueblos rindieron honores este domingo a los próceres peruanos en un monumento en Lima, la capital del país. Luego, tras 15 días de la caravana Vía Crucis del migrante en México, actualizamos los hechos. También en Reino Unido hay un estudio de la Cámara de los Comunes que dice que la acumulación de riqueza a nivel mundial progresa a un ritmo tan alarmante que hay unas cifras tremendas para el año 2030. Le vamos a hablar de eso también, así como del foro de Boao que se hace en China, continente asiático. Allí mis compañeros prestos y listos esperando entonces ya para reportarnos los hechos. Además vamos a sumar hoy el Día Internacional de la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Preguntamos en redes sociales para que se suma y debate con nosotros cómo avanzar en una reparación efectiva ante millones de personas que aún no tienen respuesta por parte del Estado. Ratificando paz con votos, cumpliendo el acuerdo de paz que se firmó en La Habana, con más información, con más recursos. Múltiples temas aparecen a esta hora, allí también múltiples opciones para que usted responda a nuestro interrogante en Twitter. Empecemos. El líder político y social brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, pasa sus primeras horas privado de libertad en medio de un escenario de tensión y descontento popular. Miles de militantes de movimientos sociales organizaron un acto de resistencia en el Sindicato de los Metalúrgicos del ABC en San Bernardo de Campo. El mismo día, varias movilizaciones ocurrieron en todo Brasil y en decenas de ciudades por el mundo. Los partidarios del expresidente llevan a cabo el campamento Lula Libre, una vigilia permanente frente a la sede de la Policía Federal en Curitiba en defensa de la democracia. Un abogado de la defensa de Lula informó a través de Facebook que Lula se encuentra bien y destacó que ya prepara un nuevo recurso a presentar al Supremo. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos el futuro judicial de Lula y qué sigue para el juez Moro en torno al caso Lavallato. Vamos a ver, CGN. Sanín fala con Lula e posta noticia no Facebook. El abogado defensor Cristiano Sanín Martins habló con Lula da Silva, dio noticias. Sanín dice que está bien, aunque indignado por la situación que está atravesando, ya que la prisión no tiene fundamento jurídico. La falta de fundamento reside en la condena sin pruebas y en la solicitud de prisión que no se respalda en el derecho garantizado por la Constitución. Dice además, la defensa sigue tomando medidas apropiadas para revertir la situación. Allí tenían palabras del abogado defensor de Lula. Está dado café negro y pan con mantequilla para Lula. Primer día en la cárcel, el expresidente conoció uno de los principales desafíos a los presos de otros estados atrapados por este caso Lavallato. La inconstancia del clima, amanece frío, se calienta por la tarde, se sienten temperaturas bajo cero por la noche. Lula recibió temprano el mismo pan con mantequilla y café que se sirve a otros detenidos que están allí en esta cárcel de la Policía Federal. Abogados y Lula tratan su futuro. La Policía Militar observa a los manifestantes reunidos en vigilia. El clima allí cambia completamente, siempre es de fiesta. Los niños con estrellas rojas dibujadas en la cara juegan en los hombros de los padres. Hay un grupo de adolescentes también que hacen una rueda para tocar la guitarra. Hay 2 agricultores que distribuyen café y pastel para los hombres. El movimiento de los sin tierra está allí en la calle sentado en el césped de las casas. Por esto también ayer el movimiento de los trabajadores pedía disculpas a los vecinos y decía, si este preso político no estuviese aquí, nosotros no estaríamos en este espacio. Mientras él esté, vamos a seguir acá. Ven Pará, ABIN y Ejército monitorean a manifestantes en este entorno de la Policía Federal donde Lula está preso. La Agencia Brasileña de Inteligencia y el Ejército están monitoreando junto a otras fuerzas de seguridad la llegada de más manifestantes a Curitiba en función de la prisión de Luis Ignacio Lula da Silva. La determinación es que cada acción sea ejecutada de acuerdo con el movimiento de manifestantes. La Policía Militar no habla de adelantar o intensificar trabajo y sin una señal concreta de manifestaciones.
Hay que decir aquí que la estrategia es diferente de la adoptada en las dos ocasiones en las cuales el expresidente fue a dar testimonio al juez Sergio Moro, cuando un gran número de policías se quedó en los alrededores del edificio de la Justicia Federal. Otro portal a esta hora, actualizando un poco los hechos en torno a la detención de Lula. Diario Industria y Comercio, Comisión de la Cámara Cobra, investiga sobre la acción de la policía en Curitiba. Ya está la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de Diputados con una denuncia en la mano. Recibió esta denuncia por los actos de violencia ocurridos cuando llegó Lula da Silva en la noche del sábado. También se han formalizado solicitudes de investigación a autoridades estatales y federales. El presidente de esta comisión, el diputado Paulo Santos, conocido como Paulao, está en camino a Curitiba para iniciar las gestiones. Van a evaluar los hechos. Pueden ser considerados como amenaza o violación de derechos humanos, de acuerdo con el Reglamento Interno de Diputados, artículo 3.2. Toda esa información la aporta el Partido de los Trabajadores. Luego, ¿qué dice Gaceta do Povo? STF puede revertir cárcel de Lula a partir del miércoles. Se está tramitando en el STF un análisis sobre la posibilidad de prisión luego de la condena en segunda instancia. Año 2016, la Corte había decidido permitir la detención en una decisión precaria y aún necesita analizar el mérito de esa acción. Fola de Londrina, defensa de Lula intenta nuevo recurso en el STJ. Están hablando de esto también en este medio de comunicación. Abogados de Lula alegan que fue condenado por crimen sin conducta. La defensa va entonces a la Corte de Justicia, Corte Superior, para tratar de librar a Lula da Silva, siempre insistiendo en su tesis de inocencia, para tratar de librarlo de esta medida de cárcel. Fola de Sao Paulo, PT reafirmará la candidatura de Lula, pero se vive división, dice este medio de comunicación. Hay que chequear qué tan cierto es esto. Bajo el impacto de la detención de Lula, el comando del PT se reúne hoy en Curitiba para reafirmar su candidatura como presidente, más allá de las posibilidades de funcionamiento, quiere decir si funciona o no. Esta estrategia de defensa, la afirmación de que Lula es el objetivo de un golpe de Estado para impedir su regreso es el principal argumento para sacarlo de la cárcel. ¿Qué se ve aquí? Además de la condena en el caso Triplex, que lleva a Lula da Silva a prisión, tenemos también que todavía él se enfrenta a otras acciones penales y una denuncia del abogado. Caso Lavallato, Lula queda 2 veces más a disposición de Moro. En una de las acciones representan el presunto soborno de 12,5 millones de reales de Odebrecht, un valor relacionado con una parcela en Sao Paulo, donde, de acuerdo a los denunciantes, se basa Lula Instituto y la propiedad vecina a su apartamento en San Bernardo do Campo. Así como el Triplex, la Fuerza de Tarea afirma que los inmuebles fueron comprados por medio de uso de naranjas y costeados por la empresa. Cuando hablan de naranjas, creo que el mejor término para traducirlo es testaferros. Ante el juez Moro también defiende la acción en la cual se le acusa de recibir de los contratistas de Odebrecht y Sachin una ventaja indebida en otros casos. La lista de altas autoridades que van a llegar a las manos del juez Moro puede aumentar. Hay otras caras allí, además de Lula, que están a la espera de una sentencia de Moro. Caso el exdiputado Eduardo Cunha y el exministro Antonio Palocci. Palocci están negociando aún un acuerdo de delación premiada que podrá abrir nuevos frentes, en este caso que investiga Moro. Dilma Rousseff también puede ser el próximo gran blanco de Lavallato. Recientemente la Policía Federal concluyó 2 pericias sobre la compra de la refinería de Pasadena por parte de Petrobras. Ayer se divulgaron audios, este es un tema muy delicado, durante el vuelo, el traslado aéreo de Lula da Silva a esta cárcel de la policía. Fíjense esta aseveración, esto es lo último y estos son los audios que a esta hora están generando tanta información. Se escucha allí y rápidamente autoridades de control aéreo salieron a desmentir que no habían salido de la torre de control. Estas frases, se escucha allí, tira esta basura ventana afuera. Insultos que solo pueden haber partido de las personas involucradas en este transporte aéreo. Uno de los audios, hay una voz masculina que reclama o que dice: vamos a tratar solo de lo necesario, vamos a respetar nuestro trabajo aquí. Y otro le contesta: yo respeto, pero manda esta basura ventana abajo ahí.
Y ahí entra una voz femenina en la conversación que les recuerda que la frecuencia es grabada y que puede ser usada contra la gente. Entonces, dice esta voz femenina que mantengan la fraseología estándar por gentileza. La observación al final del audio en cuestión no fue hecha por el controlador de tráfico aéreo. Se resalta que la frecuencia que se usa en estas comunicaciones es abierta, por lo que el que está conectado puede oír y hablar. Tráfico aéreo orienta que los usuarios se identifiquen, lo que evidentemente no ocurrió en este caso, pero la Fuerza Aérea Brasileña tiene todos los medios para identificarlo. Está Flavio Tulio Ribeiro con nosotros, economista. Flavio, bienvenido. ¿Cómo le va? Es un placer hablar contigo, señora Heredia, y hablar también con la larga audiencia de Telesur en todo el mundo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos siguiendo los hechos en el minuto a minuto. Y creo que lo más importante es que hay que dejar en claro aquí, Flavio, es cómo se está judicializando la política en Brasil. Sí, en este momento el Estado brasileño es un Estado de justicia del judiciario con poder mayor que lo ejecutivo. ¿Por qué? Porque Temer es un presidente ilegítimo. Entonces no tiene fuerza política. El Parlamento que ha sacado a Dilma está totalmente involucrado en el golpe. Entonces también no tiene credibilidad. En este momento, lo que pasa en Brasil es que el Brasil ha sido gobernado por una parte de los militares y otra parte de los judiciarios que es política. Usted ha dicho acerca de los audios. Es increíble que un presidente, el mejor de la historia brasileña, no soy yo que digo, no soy yo que hablo, y sin todas las encuestas en las encuestadoras brasileñas. Lula es el mejor presidente de la historia brasileña y fue violentamente aprisionado por un judiciario que está a servicio de una derecha que no tiene votos para lograr éxito en la próxima elección. Y yo creo que Lula en este momento no es solo un prisionero político del Brasil, y sí de los Estados Unidos, que ha manejado todo el momento, ha planeado todo el momento el golpe de Estado en Brasil junto con la red de televisión Globo. ¿Cómo se entiende que en medio de esta judicialización de la cual es víctima Lula da Silva siga al tope de las encuestas presidenciales, Flavio? Bien, yo creo que esto es muy claro porque el pueblo tiene una relación con Lula que es increíble. Es una historia que los historiadores deben contar, mis colegas, mis amigos historiadores deben contar y aclarar para todo el mundo. Lula es un hombre que salió de debajo y ha llegado al principal cargo brasileño. Lula ha sacado 30 millones de personas de la hambre, es casi a hermosa Venezuela en población. Entonces es una historia que no gusta, la élite no acepta. No acepta la inclusión social, no acepta mirar al pobre en la escuela, en la universidad, tener comida, alimentación, tener habitación. Lula tiene más de 50 acciones sociales que ha cambiado la situación en Brasil. Brasil llegó a ser la quinta economía del mundo, una calidad de vida mejor, mucho mejor. Nosotros somos 210 millones de personas y no es fácil cambiar. Es más difícil que en un país con poca población. Y esto no acepta la élite brasileña. Y el judiciario y los militares hacen el juego para aprisionar a Lula. En este momento, Lula es un preso político y el mundo debe hablar de esta forma. No hay ninguna prueba acerca de Lula. Acá en Brasil, que tenemos una población muy rica, muy hermosa, hay una broma que le están contando en todo momento.
Un hijo habla para su padre y quiere el juicio Sergio Moro como profesor en lo próximo, en más cercano año. Y el padre pregunta, hijo, ¿por qué eso? Porque mi padre, yo tengo la posibilidad de pasar sin pruebas, solo con convicción. Flavio, es importante justamente contar esto que me está contando usted, que pasa en Brasil al mundo. Y se ha plantado una campaña internacional en marcha. Movimientos del Sur alzarán su voz y allí también, en París, en Argentina, en México, en Venezuela, hay múltiples voces que rechazan la medida de prisión contra el exmandatario. Le pregunto, ¿funcionará este sistema? Que es un sistema nuevo que el PT lo va poniendo sobre la marcha, justamente intentando organizar las expresiones de respaldo a Lula da Silva. Bien, yo pienso que sí. Y Lula necesita de ayuda de todas las personas que ha ayudado por toda la vida. En este momento que no tenemos una democracia brasileña, que el ejército mira las playas más importantes, que el plomo es regalado al pueblo brasileño. En este momento todo el mundo, y eso es necesario, es muy importante decir que líderes mundiales como Nicolás Maduro, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Kirchner y otros en Portugal, en Europa, en Asia, están mirando, están declarando la atención con Lula, el apoyo con Lula. Es una vergüenza para el mundo tener Lula, un presidente que ha cambiado las condiciones de su pueblo, aprisionado políticamente. Todas las personas de Brasil, mismo que no gustan de Lula, saben que este proceso no tiene nada de cercano con la justicia, con un deseo de justicia. La cuestión es que la derecha no tiene votos para ganar la elección de octubre. Entonces intenta cerrar el presidente. En este momento, ustedes y sus amigos de todo el mundo, toda la clase periodista, deben hablar para su pueblo y decir, Lula es un prisionero político. Bien, acerca del PT, es el mayor partido del Brasil. El PT tiene 35-30% de todos los votos y Lula tiene más del 50% de los votos válidos para lograr éxito en primera vuelta. Yo creo que la candidatura de Lula está garantizada porque la ley brasileña no hay interdición de una persona presa política de registrar, de poner su candidatura. Y esto es el peligro para la derecha, que no tiene un candidato, que los candidatos no pasan de puntos percentuales, 5%, 7%, 7%. Lula tiene casi 50% de los votos válidos, con una margen más cercana de puntos, y los otros tienen 5, 4. Y el segundo lugar es un candidato fascista, un hombre que fue expulso del ejército porque tenía un proyecto de poner bombas en la carretera entre São Paulo y Río de Janeiro en la década de 80. Es el hombre que no gusta de los derechos de la mujer, no gusta de los derechos de los negros, dicen que los indígenas no gustan de trabajar. Entonces, Lula es la representación del pueblo en este momento y en toda la historia. Esta es la cuestión principal. Lula es un prisionero político y así el mundo debe mirar. Yo pienso de preguntar al señor Almagro de OEA, ¿dónde está ustedes en este momento? ¿Dónde está ustedes que habla acerca de derechos civiles y derechos individuales? No están mirando el Brasil. Otra persona que necesita hablar alguna cosa es el señor Mauricio Macri, presidente temporario de UNASUR. ¿Por qué no llama una sesión de UNASUR? Y todas esas cosas, las responsabilidades que tienen estas personas de servir a los Estados Unidos, que yo creo que es el grande manejador de esta prisión,
debe tener una ayuda del pueblo, de todo el mundo, de los oficiales, de las personas que tienen el comando y también al pueblo de todo el mundo. Lula necesita de ayuda porque es un prisionero político. Gracias, Flavio. Hasta la próxima. Gracias por la invitación y un abrazo a toda la larga audiencia de Telesur. Muchas gracias, le retribuimos el abrazo y allí la contundencia de nuestro invitado al cerrar su última respuesta. Lula es un prisionero político. Miles de ciudadanos están reunidos en el campamento Lula Libre en Curitiba, justamente por la defensa del expresidente y la defensa de la democracia del país. Hemos preguntado en Twitter qué se viene ahora para Lula. Respondieron, 52% dice más apoyo internacional, 21% dice nueva acción judicial, 27% dice más amenazas golpistas. Tienen a lo largo de toda la jornada la posibilidad de responder y participar con nuestra pregunta instalada allí en redes sociales. Pausa rápida, ya regresamos. De inmediato, vamos rapidito, así nos alcanza el tiempo. Delegados cubanos a los foros paralelos de la 8ª Cumbre de las Américas y la Cumbre de los Pueblos rindieron honores en la jornada de ayer a los próceres peruanos en un monumento en Lima. Allí nuestro compañero para ampliarnos. Adelante. Hola, buenos días. En efecto, durante las próximas horas van a continuar las actividades de la delegación cubana acá en Lima, Perú, durante estos foros, estos eventos que se han organizado previo a la Cumbre de las Américas. Una delegación que está compuesta por jóvenes, también representantes de la sociedad civil, parlamentarios, empresarios, y que durante la jornada de ayer domingo, la primera actividad que hicieron tras tocar suelo peruano fue rendir tributo a los próceres de la independencia de este país suramericano, que tuvieron un papel importante en la liberación de los pueblos de Américas. También importante destacar que durante la jornada de hoy en la tarde van a estar visitando la Universidad de San Marcos. Es la principal institución docente de este país andino, también la primera universidad de las Américas, en un contexto en el que en los últimos días los estudiantes de este centro de altos estudios han estado protagonizando protestas exigiendo al gobierno peruano una educación gratuita y de calidad. También hay que destacar que el contexto en el que se van a estar desarrollando estas actividades durante toda la semana va a ser bien polémico, porque se encuentran y continuarán llegando acá a Perú actores contrarrevolucionarios que, según han dicho los propios integrantes de la delegación cubana, son actores disfrazados de sociedad civil y que en realidad son mercenarios pagados por los Estados Unidos para una política de cambio de régimen en la mayor de las Antillas. En este contexto es que se estarían desarrollando estas actividades de la delegación cubana. Se genera, por supuesto, muchísima expectativa a sus pronunciamientos, las declaraciones que puedan hacer en las próximas horas, en un momento marcado por la visita del presidente Donald Trump a este país suramericano, la primera que realiza a América Latina, aun cuando ha tenido políticas que verdaderamente han afectado a los pueblos de América del Sur. Así que estaremos muy pendientes de todo lo que acontezca durante los próximos días, que serán bien intensos, de una gran confrontación política en la que Cuba, la delegación de Cuba, estará exponiendo su verdad y estará defendiendo sobre todo el derecho a tener una sociedad civil que está también comprometida con la revolución cubana, porque muchas de sus organizaciones surgieron con y por la propia revolución cubana. Muchas gracias, Alien. Me voy con Pablo Fernández a México. Hay una caravana, se llama Vía Crucis del Migrante, lleva 15 días. Vamos a actualizar acerca de este hecho, Pablo. Andrés Manuel López Obrador, que va puntero en las encuestas, a hacer una respuesta contra las amenazas del presidente Donald Trump. A su respuesta le siguieron la de otros candidatos y finalmente el gobierno federal, que de alguna manera aunó todas estas voces para plantar una voz de soberanía frente a las afirmaciones del presidente Trump. Y finalmente se dice que no se dejará amedrentar por
las acciones del gobierno de Estados Unidos, que a partir del día de hoy ya ha llevado a miembros de la Guardia Nacional a la frontera con México. Entonces estamos al pendiente, como ya hemos reportado, de una posible reunión de representantes de la caravana migrante con representantes del gobierno federal mexicano con la intención de definir su estatus migratorio, y también estamos al pendiente de qué es lo que decidirán estos más de 1,000 migrantes, entre los cuales hay un alto número de niños menores de edad, más de 400 menores de edad, que están pues huyendo de sus países para salvar su vida y están pidiendo más que nada pues ayuda humanitaria. Seguiremos informando. Muchas gracias. Me quedo en Reino Unido. Estamos hablando de tantas cosas que tienen que ver con cuestiones sociales y de cómo tenemos que prepararnos para mejorar nuestras vidas, porque finalmente es esa la gran lucha en todos los pueblos del mundo. Y vamos a Reino Unido, donde vemos que hay un trabajo realizado por la Cámara de los Comunes del país que indica que en tan solo 12 años el 1% más adinerado del planeta va a tener en sus manos el 64% de toda la riqueza existente. Ampliemos, por favor. Buenos días a todos los televidentes de Telesur. Les informamos que según un informe de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, el crecimiento en la desigualdad social va a un paso alarmante. Según el informe, en el 2030, en solo 12 años, el 1% más adinerado del mundo tendrá lo equivalente al 64% de toda la riqueza mundial. El informe del Parlamento británico llama a que los líderes mundiales actúen frente a este tema, este crecimiento en la desigualdad social, ya que podría marcar, si sigue así, un momento de ruptura. El informe fue elaborado por Liam Byrne, ex ministro jefe del Tesoro del Reino Británico bajo el Partido Laborista, que ahora está en el partido principal de oposición, y se hizo el informe junto a sindicalistas, empresarios y otros militantes de la sociedad civil trabajando el tema de la desigualdad social. Devolvemos al estudio. Gracias. De inmediato a China. Foro de Boao de Asia está en marcha. Líderes de gobierno, empresarios, expertos están debatiendo cómo aumentar apertura e innovación en el continente asiático. Vamos contigo, Isaura, por favor. Sí, gracias, colega. Buen día para ti. Buen día también para todas las personas que se informan con nosotros a esta hora a través de la señal de Telesur. En efecto, en el Foro de Boao para Asia, en estos momentos los 2.000 participantes, entre ellos expertos, empresarios, líderes gubernamentales, están debatiendo sobre cómo incrementar la apertura y la innovación en el continente. Los primeros informes piden también a la administración de dónde seguir tomando acciones proteccionistas que pueden desencadenar en una guerra comercial abierta con el gigante asiático. Del discurso de Xi Jinping se espera que en efecto defienda la globalización económica y la cooperación inclusiva, y que China anuncie una serie de medidas encaminadas a elevar el acceso a su mercado financiero en torno al proceso de reforma y apertura que vive el país, y que en este 2018 está celebrando los 40 años de lanzado por Deng Xiaoping. Los líderes del Foro de Boao para Asia han identificado dos tendencias de la situación económica internacional. La primera de ellas es la que habla precisamente de la apertura, de la innovación, de la cooperación inclusiva, y la otra es la que habla de políticas cerradas resistentes al cambio, caracterizadas por acciones proteccionistas. China y la mayoría de los países de la región se identifican con un enfoque multilateral y de globalización económica, mientras que la segunda tendencia la están vinculando más con las acciones de la administración de Donald Trump. Nosotros los mantenemos al tanto, sobre todo cuanto acontece con este Foro de Boao para Asia, también conocido como el Davos asiático. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales en Caracas. Gracias, Isaura, gracias a todos. Así vamos actualizando y pulsando también otros temas que generan noticia en nuestros pueblos. Ámbito deportivo, venga conmigo, vamos a darle la bienvenida a Duyuki. Gracias, ¿Cómo estás? Marcela, buen día. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. ¿Fin de semana? Bien, tranquilo, en familia. Con Muy bien. mis familiares allí reunidos. La locura loca se dio acá. ¿Sabías que este lugar, Santiago del Estero, es mi provincia de origen, no? Sí. ¿Sabías que tengo toda mi familia ahí? Ajá. ¿Sabías que todos mis vecinos han estado pendientes de esto? De este gran premio de MotoGP. ¿Qué tal? Aunque sea para vender cosas, para alojar en su casa turistas, para tratar de también en ese momento aprovechar el fin de semana y poder hacer alguna diferencia. Un poquito que sirve para pagar la luz, el gas, algo extra, ¿no? Claro, ayudarse. Ajá.
Bueno, pero como que no se ayudaron mucho los motociclistas este fin de semana precisamente. Marcela. Cuéntame de eso, porque no he visto nada. Entre Brasil y Lula se llevó toda la gran parte de mi atención y no he visto nada de esto. Sí, bueno, justamente en Argentina, allí en Termas de Río Hondo, se dio este gran premio, el segundo de la MotoGP en esta temporada. El británico Carl Crutchlow se adjudicó justamente la victoria este domingo en el Gran Premio de Argentina, disputado en este circuito de Río Hondo. Pero el gran protagonista sería el español Marc Márquez de Repsol Honda, luego de haber sido sancionado en 3 ocasiones. ¿Y eso por qué? Bueno, el ilerdense cruzó la meta quinto, pero dirección de carrera le sumó 30 segundos en su tercera sanción del día, luego de haber tirado a Valentino Rossi en su intento de remontada. Sí, señores, lo tumbó. Además, las otras 2 le llegaron por ir en dirección contraria en la parrilla, eso al momento de arrancar la Honda, que no le respondía, lo que lo llevó a la cola del grupo y además de provocar otra caída. Eso sería a Alex Espargaró. Al margen de Márquez, consiguió también el podio el francés Joan Zarco y el español Alex Rins, quienes acompañaron a Crutchlow en el podio en segundo y tercer puesto respectivamente, siendo este el primer podio para Suzuki en la MotoGP. Sin embargo, lamentable la conducta antideportiva de Marc Márquez, quien fue de hecho muy criticado por Rossi al final de la carrera. En otras informaciones que tienen que ver con el deporte, al menos 15 personas murieron en un accidente de tránsito en Zacatecas, al oeste de Canadá. Las víctimas que viajaban en un autobús pertenecían a un equipo junior de hockey de la localidad. La lista del equipo indica que la edad de los jugadores era de entre 16 y 21 años. La Real Policía Montada de Canadá informó que 29 personas se encontraban a bordo del autobús, 15 de las cuales fallecieron, incluido el conductor. Las otras 14 han sido llevadas al hospital y 3 se encuentran en estado crítico. El conductor del camión resultó ileso y los Humboldt Broncos, que compiten en la Liga Junior de Hockey de Saskatchewan, iban camino a un partido de eliminatorias contra los Halcones de Nipawin. El presidente del equipo, Kevin Garinger, emitió un comunicado de pésame a las familias del plantel y los atletas, así como el alcalde de la ciudad. Y seguimos repasando también noticias deportivas. Nos vamos a hablar de la Copa América Femenina, pues hubo ayer nuevos resultados. Colombia consiguió abultada goleada de 5-1 ante Paraguay, mientras que Uruguay igualó el marcador a 1 gol con Perú. En las acciones del día de hoy, Venezuela estará enfrentando a Bolivia, mientras que Ecuador chocará contra Argentina. Esto se está disputando en Chile. Y estas son las noticias por el momento más destacadas a nivel deportivo. Marcela, seguramente a las 8 de la mañana tendremos otro repaso con mayor actualidad. ¿Cómo era que se peleaban y terminaron así dando ese espectáculo tan horrible y 3 sanciones? Además, impresionante. Rossi dijo, Márquez definitivamente ha dañado el deporte con este tipo de acciones. No es para menos la declaración y lo que ha hecho también Márquez. Claro, él fue a disculparse, pero sabes que siempre queda eso... 3 sanciones. Demasiado. Es mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcela. Pausa rápida. Nos vemos. 8 de la mañana. 8 de la mañana. De acuerdo con el artículo 142 de la Ley de Víctimas, cada 9 de abril debe conmemorarse el Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Este año, grupos sociales manifiestan no haber sido lo suficientemente recompensados por los hechos, entre ellos los miembros de la Asociación de Campesinos Desplazados del Toco, quienes han trabajado con las comunidades que hacen parte de la Asamblea de Campesinos del César. Sostienen que la Ley 1448 no ha sido cumplida a cabalidad. En este contexto, cobra mayor importancia el pronunciamiento de la hoy organización política FARC, quien expresó que el acuerdo de paz sienta las bases de lo que debe ser el comienzo de una nueva etapa de la vida nacional, en la que por primera vez se haga en realidad la reforma rural integral, la democratización política, las garantías plenas para el ejercicio de la política y los derechos de los millones de víctimas que claman justicia, entre ellos el derecho a conocer la verdad. ¿Qué dice el Heraldo? Reparación de víctimas avanza a paso de tortuga. Para Alfredo Palencia, director seccional de la Unidad de Víctimas del Conflicto Armado, aún hay muchas inquietudes por parte de las víctimas que no han sido reparadas. Argumentando además, hoy por hoy el Estado no está en la capacidad de atender simultáneamente en materia de indemnización a las más de 8 millones de víctimas que tenemos, por lo que tiene que hacerlo a números reducidos
año tras año, lo cual explica que actualmente más de 218.000 personas en el Atlántico estén esperando ser reparados. Que dice Eje 21, Congreso Pleno conmemora Día Nacional de las Víctimas. Este lunes, en Congreso Pleno, nuevamente serán escuchadas las víctimas del conflicto. De acuerdo al artículo 142 de la Ley 1448 del año 2011, a partir de las 2 de la tarde, en el Salón Elíptico se dará este pronunciamiento. En esta ocasión serán los niños víctimas del conflicto los protagonistas. La Nación, Neiva marchará por las víctimas del conflicto armado interno. La marcha tendrá como punto de encuentro la plazoleta del Palacio Municipal. Desde allí irán por distintos puntos de este lugar con actividades culturales. Uno de los lugares que va a estar efectuando este tipo de actividades en honor al día, a la conmemoración. ¿Qué dice Telesur de hoy? FARC aporta 100.000 gramos de oro para reparar a víctimas. El traspaso se da en el marco de los compromisos adquiridos por el ex grupo insurgente con el gobierno colombiano, establecidos en el Acuerdo de Paz del año 2016. La Sociedad de Activos Especiales, SAE por su sigla, una sociedad de economía mixta, recibió el oro y se encargará de gestionar el dinero y los bienes. ¿Qué dice el presidente Santos? Conflicto armado dejó esta cantidad de víctimas, una cifra presentada el año pasado por Juan Manuel Santos. Durante los 52 años de conflicto armado en Colombia han resultado afectadas 8.376.463 personas. En Colombia, dicen las organizaciones sociales, se produjeron numerosas violaciones a los derechos humanos entre 2013 y 2017 y no desaparecieron tras la firma del acuerdo de paz con FARC en noviembre de 2016. Hay un informe elaborado por 500 organizaciones sociales presentado el jueves pasado en Bogotá y será llevado a Naciones Unidas el próximo 11 de mayo. Allí, la representante de la corporación Reiniciar, Luz Estela Ponte, ha dicho: el paramilitarismo continúa existiendo. Un número significativo de mandos medios y estructuras continuaron delinquiendo. Los financiadores y terceros beneficiados por el militarismo no han sido efectivamente investigados. Paramilitares aún mantienen vínculos con agentes del Estado. La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas denunció días pasados que 27 líderes afrocolombianos han sido asesinados en los 2 primeros meses de este año. Habló el representante de esta organización, Juan Carabalí, diciendo: todavía existen amenazas y asesinatos en los territorios de mayor población afrodescendiente, y reiteró la necesidad de la comunidad étnica de acceder a tierras de las que fueron desplazados por la violencia de este conflicto armado. Me espera ya el doctor Álvaro Villarraga, politólogo, experto en temas de derechos humanos y temas de conflicto. Bienvenido, profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Hay palabras de Rodrigo Londoño, de FARC, que hablaba de que hay un poderoso instrumento que se ha firmado en Colombia, decretos para crear Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia, la no repetición, una unidad especial para búsqueda de personas desaparecidas en conflicto, pero que todos estos mecanismos luego de la creación no han funcionado. ¿Qué opina usted? En verdad, el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC es muy potente y crea nuevas figuras a favor de las víctimas de los derechos humanos y en general de la recuperación de los derechos del conjunto de la población afectada, no solo por el conflicto armado, sino por formas de violencia autoritarias que se han ejercido desde el Estado y se han ejercido desde otros sectores de poder, bien poder civil o poder armado. En verdad, han sido lentos y en parte desvirtuados los compromisos del proceso de paz. Desde luego reviste muchísima importancia la creación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Esta comisión ya se ha instalado, ya existe un decreto ley normativo para su funcionamiento, ya ha avanzado en la preparación de su metodología y a partir de la primera quincena de mayo vence el plazo en que esta comisión tenga el diseño para salir a la actuación pública. Vendrá una expectativa de 3 años para que esta comisión realice múltiples acciones de
consulta con las víctimas y el conjunto de la sociedad en todas las regiones del país y con participación de múltiples sectores para entregarle a Colombia un informe de qué pasó, qué sucedió, la narración del conflicto, de la violencia, de las víctimas y recomendaciones de tratamiento. Pero también el acuerdo ha creado la Jurisdicción Especial de Paz. Está funcionando, ya se instaló, es importante, pero el Congreso de la República y la Corte Constitucional han afectado su alcance. Le han circunscrito su actuación principalmente a los actores de la guerrilla que hubieran podido cometer graves violaciones y a los de la fuerza pública, excluyendo los altos mandos. Ahí hay un debate. La Jurisdicción Especial de Paz debería, a tono con el acuerdo y a criterios sanos de justicia, obrar frente a todos los responsables de graves crímenes, sean ellos actores de la sociedad, de grupos armados, de la fuerza pública, funcionarios del Estado o cualquiera sea su situación legal o ilegal, pero basta que tenga el compromiso con un grave crimen para que sea sometido a la justicia especial. Se ha creado también por el Pacto de Paz la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Ante la ineficiencia estatal para ello, se registran más de 60.000 desaparecidos y en torno a ello han sido lentos los pasos, no hay financiación, hay pujas con la Fiscalía General que quiere impedir que esta unidad desarrolle cabalmente su función. Y finalmente, entre otros elementos a destacar, el acuerdo de paz pone de presente la necesidad de reparar todas las víctimas de manera justa y equitativa, en lo cual, en cumplimiento de una obligación legal, hasta ahora solo cerca del 7 a 8% de las víctimas viene siendo reparada. Solo algo más de 600.000 víctimas en un universo reconocido oficialmente entre 8 y 9 millones de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto y la violencia política. ¿Por qué cree, profesor, que se da esta ralentización, esta lentitud en el curso de los hechos? Entre otros, hay 3 elementos muy claros. De una parte, una inaceptable demora, lentitud, dilación, ineficacia desde esferas gubernamentales y estatales. Realmente es impresionante cómo prácticamente todas las medidas derivadas del Pacto de Paz, incluso algunas que no necesitan sino medidas administrativas, que desde luego ya se han creado muchas figuras, se han creado programas, se han creado muchas instancias, pero es absolutamente lento, ineficaz, con problemas de gestión, incluso en algunos casos con denuncias de posible corrupción en estas tan sagradas y tan valiosas acciones de la paz que se vienen presentando. En segundo lugar, hay una oposición abierta y activa contra la paz, contra el Pacto de Paz y sus acuerdos. Y esto ha llevado parcialmente a menoscabar el contenido y la aplicación de muchas agendas. En tercer lugar, yo creo que también hay una coyuntura que se viene dando en la cual, de forma un poco contradictoria, existe muy buen apoyo de la comunidad internacional, pero los mecanismos para traducir ese apoyo y recursos ya comprometidos en programas y acciones, de nuevo, son absolutamente lentos, condicionados a un desarrollo legal o administrativo que se va dilatando en el tiempo y en una coyuntura donde el gobierno está cerrando su gestión y antes que obrar con mucha diligencia hasta los últimos días, por el contrario, parece más una dinámica de tranquilidad y de posponer compromisos en una incertidumbre frente a un nuevo presidente que no ha sido elegido. Muchas gracias, profesor. Ha dado en el punto indicado, en el punto justo, sobre todo con la importancia que va a tener entonces la elección del próximo presidente en Colombia. Día de conmemoración, Día Internacional de Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en ese país. En Twitter hemos preguntado cómo avanzar en una reparación que sea efectiva ante millones de personas que aún no tienen respuesta por parte del Estado. Ustedes respondieron, 26% dicen ratificando paz con votos, 64% cumpliendo acuerdo de paz firmado en La Habana justamente, 10% más información
y más recursos. Tienen allí un muy buen pantallazo de lo que está ocurriendo en Colombia, de la conmemoración y los hechos y las actividades que se plantean hoy en el país, justamente teniendo memoria activa, siguiendo presentes lo que ocurre allí. Hasta aquí nuestra agenda abierta de este día. Los invito a revisar a lo largo de la jornada más de lo que va ocurriendo en nuestra pantalla. Me voy ahora con Giovanni Noguet, que ya está presto para activar las noticias desde el sur. Por favor, es lunes, sonríe, Giovanni. Hemos tenido un fin de semana intenso y cuando tú sonríes todo se ilumina, compañero. Gracias, así que bienvenido. Solo tú sacas mis sonrisas. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Hasta luego a todos. Gracias. Bienvenido.